Siguiendo con la clasificación, vamos a hablar de los osciladores de frecuencia variable. Una forma muy fácil de variar la frecuencia de un oscilador es contar con una bobina variable. Aquí tienen el símbolo que representa a la bobina variable y aquí tienen una clásica bobina variable encapsulada en esta pieza metálica que sirve de blindaje, y aquí arriba un tornillo que lo que hace es subir o bajar al girarlo el núcleo de la bobina de manera tal que modifica la inductancia. La otra opción es utilizar capacitores variables. Aquí tenemos dos tipos de capacitores variables con su símbolo. Este corresponde a los que se denominan capacitores variables con núcleo de aire, ya que consiste en un grupo de placas fijas que está aquí y un grupo de placas móviles que se mueven mediante este eje, que se introducen o salen intercaladas con las placas fijas. Recordando que la capacidad de un capacitor depende de la superficie de las placas, de la separación entre las mismas y de las características del dieléctrico, en este tipo de capacitor lo que estamos variando es la superficie de las placas enfrentadas. Otra opción es el uso de trimmers, que son capacitores muy chicos, de muy poca capacidad, del orden de los picofaradios, que tienen un tornillo en la parte superior que presiona una de las dos placas del capacitor, de manera que en el trimmer lo que estamos variando es la separación entre las placas. Tanto los capacitores variables de núcleo de aire o los trimmers se utilizan para modificar o variar la frecuencia de un oscilador. Aquí pueden ver un capacitor variable, en realidad es un conjunto de capacitores variables que une los dos que expliqué antes. Aquí adentro se encuentra el capacitor variable de núcleo de aire, con un eje que no se ve en la foto, pero que mueve la mitad de las placas para que se introduzcan o salgan respecto a las placas fijas. Y en la parte superior vemos todos estos tornillos que son los tornillos de trimmers, es decir, hay pequeños capacitores que están conectados al capacitor mayor, el de núcleo de aire que se encuentra debajo, y todo este conjunto es parte de los sintonizadores de los receptores. Aquí pueden ver la placa de un receptor de radio, de amplitud y de frecuencia modulada, donde se ve claramente el capacitor variable. Aquí en esta foto sí pueden ver el eje. Este capacitor variable forma parte del circuito de sintonía que veremos más adelante. Aquí tenemos, visto de arriba también, una bobina variable. Ahí se ve el tornillo que sirve para mover el núcleo dentro de la bobina. Aquí hay otra bobina variable y aquí tenemos, se ve un poquito tapado, una resistencia variable, un preset. Es decir, en esta placa tenemos tres claros ejemplos de elementos variables: capacitor variable, bobina variable, resistencia variable. La desventaja más importante que tiene este sistema de utilizar capacitores o bobinas variables para variar la frecuencia de un oscilador es que sintonizar mecánicamente, es decir, ajustar una frecuencia moviendo elementos, es bastante complejo. Un pequeño movimiento va a hacer que nuestro valor esté fuera del que queríamos. Ajustar una frecuencia exacta es muy difícil hacerla en forma manual, en forma mecánica. Además, estos componentes son grandes físicamente, pesados, caros, complejos. Fácilmente pueden perder la sintonía por vibraciones, golpes, por movimientos no deseados que hacen que cambien el valor en el cual se habían colocado. Aunque van a ver que para capacitores, bobinas y resistencias variables que se usan para ajustes que van a quedar de manera fija, se les suele poner una pequeña gota de un pegamento sobre la parte móvil para evitar que vuelvan a moverse por vibraciones. Pero el problema está en que muchas veces necesitamos que la frecuencia sea variable a demanda del operador, de manera tal que esos elementos tienen que moverse en este caso, y eso los hace extremadamente poco confiables.
También es difícil en estos sistemas manejarlos en forma remota, ya que implica mover elementos físicos. Eso necesita utilizar, por lo tanto, motores, servomecanismos, engranajes, poleas, todos sistemas complejos, pesados, caros y que además tienen muy poca sensibilidad para hacer ajustes muy pequeños. Si queremos lograr controlar la frecuencia de un oscilador de mejor manera, tenemos que eliminar los sistemas mecánicos. Para ello pasaremos a los osciladores controlados por tensión, conocidos por sus siglas VCO. En estos osciladores controlados por tensión van a encontrar un elemento que ya conocen, que es el varicap. Fíjense que este circuito es bastante simple de analizar. Tenemos circuitos tanque formado por capacitores y bobinas. Este circuito tanque oscilador tiene todo el aspecto de un oscilador tipo clap. Fíjense que tenemos capacitores, bobinas e inductores. El varicap o varactor sabemos que es un diodo cuya capacidad varía por la tensión que se aplica aquí. Si aplicamos más tensión sobre el diodo polarizado en inversa, la capacidad del varactor va a disminuir. Si aplicamos menos tensión de polarización inversa sobre el varactor, la capacidad va a aumentar. De manera tal que tenemos un circuito de descarga de capacitores sobre bobina, bobina que cuando no puede sustentar campo magnético induce corriente y vuelve a cargar los capacitores, donde 3 capacitores son fijos, la bobina es fija, pero un capacitor es variable. Y la variación de capacidad de este capacitor se logra cambiando la tensión. De ahí el nombre oscilador, circuito tanque LC, carga-descarga, carga-descarga, controlado por tensión. ¿Por cuál? Por esta. Más tensión, menos capacidad, menos tensión, más capacidad. Esto que está aquí no deja de ser otra cosa que el circuito de realimentación de nuestro circuito tanque oscilador, que sabemos que si no estuviera este amplificador, esta carga y descarga se agota por las resistencias propias internas del circuito y el circuito dejaría de oscilar. Tomamos parte de la señal de oscilación, la inyectamos a un amplificador que puede ser solamente un transistor, se amplifica y se devuelve al circuito tanque lo que había perdido. Es decir, mantenemos las condiciones o los criterios de Barkhausen de ganancia unitaria y fase igual. A la derecha les dejo las ecuaciones con las que se puede calcular el valor del capacitor del varicap. Con esto se puede buscar en un manual de diodos varicap cuál es el que está dentro de estos márgenes, y aquí tendremos el cálculo de la frecuencia a la que va a oscilar este oscilador. Fíjense que la frecuencia varía si cambia la capacidad CD, que depende de la tensión de alimentación o la tensión de control del oscilador. Más sofisticado es un oscilador PLL o Phase Locked Loop. Los osciladores PLL, conocidos directamente como PLL en la jerga electrónica, están formados por distintas etapas. Fíjense que una de ellas es un oscilador controlado por tensión. ¿Y cómo funciona? Supongamos que tenemos una tensión de entrada con una fase determinada y tendremos una tensión de salida. Si variamos la frecuencia, por lo tanto la fase de esta tensión de entrada, la primera etapa es un circuito que detecta las fases, es decir, detecta la diferencia entre la fase que estamos realimentando desde la salida, la fase original de señal que teníamos, y la nueva fase que está entrando. Si las fases son distintas, vamos a tener una salida que va a ser proporcional a la diferencia de fases. Cuanto más desfasada esté la señal BI respecto de BO, mayor será la salida en tensión del detector de fases. El siguiente bloque es un filtro pasabajos. Pasabajos significa que van a pasar las frecuencias bajas y esto va a eliminar las armónicas más altas para evitar transferir ruidos y tener señales erróneas
en el circuito. En este circuito pasabajos están entrando las señales que salen como diferencia del detector de fases entre la fase de entrada y la fase de salida. Y a su salida habrá una tensión continua. Esa tensión continua es proporcional a la diferencia de fases. Es decir, detectamos las fases, sale una señal proporcional a la diferencia de fases, se filtran todas las armónicas altas y obtenemos a la salida una tensión continua proporcional a la diferencia de fase entre B0 y BI. Una tapa amplificadora de baja ganancia, ¿esto para qué? Para mantener el criterio de Barkhausen de ganancia unitaria. Y es de baja ganancia porque las pérdidas en este tipo de circuito, en esta realimentación, son realmente muy bajas, por lo tanto no necesitamos gran potencia de amplificador. Luego de amplificar la continua proporcional a la diferencia de fase entre entrada y salida, llegamos al oscilador controlado por tensión y sabemos que la frecuencia de este oscilador depende de la tensión que polariza al varicap. Y la tensión que polariza al varicap es esta, que es proporcional a la diferencia de fase de entrada y salida. Es decir, que este oscilador controlado por tensión va a cambiar su frecuencia cuando cambie la fase de salida respecto de la fase de entrada. De esta manera vamos a tener una señal de salida que se va a autoenganchar con la fase de la entrada. Es decir, si tenemos una señal de entrada como la que está aquí en rojo, desfasada de la verde, la roja está entrando por aquí, la verde es la que estaba saliendo por acá y realimentamos el detector de fases. Como vemos, la roja y la verde en la entrada tienen fases distintas, están corridas en el tiempo. El detector de fase va a detectar esa diferencia, va a dar una salida de tensión proporcional a cuán desfasadas están las señales. Pasaremos por este filtro que eliminará posibles armónicas, amplificamos esa salida, ya es una señal continua la que sale de nuestro amplificador de baja ganancia, y esa señal continua va a entrar al oscilador controlado por tensión y va a cambiar la capacidad del varicap. Al cambiar la capacidad del varicap, va a cambiar la frecuencia a la que oscila este oscilador controlado por tensión, y lo que va a ocurrir es que la señal de salida va a cambiar, por lo tanto, la frecuencia para engancharse con la misma fase que la señal de entrada. Fíjense, una señal de entrada desfasada con la salida, a lo largo de todo este circuito, se corre y se autoengancha en fase entrada con salida. De ahí el nombre de PLL. Afortunadamente, todo eso no hay que fabricarlo con componentes discretos, sino que hay una gran cantidad de circuitos integrados. Este es uno muy usado, el LM565, que son directamente circuitos integrados PLL. Dentro del circuito integrado, visto como bloques, tenemos el detector de fases, tenemos el amplificador y tenemos el oscilador controlado por tensión.